Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera semana, a esta primer clase de la asignatura Métodos Cuantitativos para la Investigación. Me presento, soy el maestro Jonathan Daniel Suárez Hernández. Algunas de mis credenciales: soy licenciado en Educación, también cuento con una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Psicología con diplomado en Psicología Organizacional. Voy a estarles acompañando a lo largo de esta asignatura y vamos a dar inicio revisando el tema 1, Fundamentos de la Investigación Cuantitativa. Vamos a iniciar. Métodos cuantitativos para la investigación. Los métodos cuantitativos para la investigación constituyen uno de los enfoques más utilizados en las ciencias sociales, económicas, administrativas, educativas y de la salud. Su principal objetivo es estudiar fenómenos mediante la recolección y análisis de datos numéricos, permitiendo identificar patrones, relaciones, tendencias y explicaciones objetivas sobre distintos problemas de investigación. La investigación cuantitativa se caracteriza por utilizar medición numérica, es decir, todos los datos o toda la información que al final se da sobre una investigación cuantitativa está basada en datos numéricos, análisis estadísticos, comprobación de hipótesis, observación sistemática y control de variantes. Este enfoque busca generar resultados verificables y generalizables a una población más amplia. A diferencia de la investigación cualitativa, que profundiza en significados y experiencias, la cuantitativa se enfoca principalmente en medir variables y establecer relaciones entre ellas. Actualmente, los métodos cuantitativos son fundamentales en muchas áreas, ya que se aplican en economía, en educación, en psicología, en sociología, administración, mercadotecnia, políticas públicas y ciencias de la salud. Por ejemplo, eh, las encuestas electorales utilizan métodos cuantitativos. Los estudios de inflación y empleo se basan en análisis estadísticos. Las investigaciones sobre el rendimiento académico usan mediciones cuantificables y los de análisis de mercado aplican modelos matemáticos y estadísticos. Y es que analizando primero de estos casos, por ejemplo, en las cuestiones electorales, se tiene que usar el análisis cuantitativo, porque no es lo que uno considera o lo que uno cree, sino es los datos que se recolectan. Porque imaginemos que aplicáramos un dato cualitativo, un método cualitativo, eh, sería muy complicado poder tener una información verídica, porque eh, estaría cargado de ciertas percepciones, y en este caso pues los números no mienten. En América Latina y en otros países del continente americano, el uso de herramientas digitales como el software estadístico y bases de datos masivas han fortalecido la investigación cuantitativa en universidades, centros de investigación y organismos gubernamentales. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un enfoque metodológico que estudia fenómenos mediante datos numéricos y técnicas estadísticas para describir, explicar, predecir o comprobar relaciones entre variables. Su finalidad principal es medir fenómenos, comprobar las hipótesis, es decir, lo que yo creo, identificar las relaciones causales, lo que es causa y efecto, y producir resultados que sean objetivos. Características principales de la investigación cuantitativa. Primero que nada, una de sus características es la objetividad, ya que busca minimizar la influencia personal del investigador en los resultados. Es algo que yo les comentaba hace un momento. Este tipo de investigación eh, no, no deja apertura para, para percepciones personales, ya que se basa en datos numéricos.
en estadísticas, a menos, porque sí se podría, que intentemos obtener los resultados que queremos. Es decir, que busquemos la manera de forzar los datos para que nos den los números que queremos. Pero pues eso no realmente no sería algo que no, o sea, no tendríamos un resultado verídico y realmente pues ese tipo de investigación no nos serviría. La medición numérica es otra de sus características. La información se transforma en datos cuantificables. Por ejemplo, la edad, si estamos estudiando un grupo de personas o si estamos estudiando una población, podemos medir lo que es su edad, sus ingresos, su nivel educativo, la frecuencia de consumo, si estamos analizando para un producto o para un servicio, o el rendimiento académico, si estamos hablando en el caso de educación. También en este tipo de investigación se da el uso de estadísticas. Los datos se analizan mediante herramientas matemáticas y estadísticas. La generalización. Los resultados pueden extrapolarse a poblaciones más amplias si la muestra es representativa. Es decir, se entiende que con la muestra el resultado que estamos obteniendo se aplica a toda la población que se pretendía estudiar. Supongamos que estudiamos la situación de el aprovechamiento escolar en las secundarias en una ciudad. No es necesario que hagamos encuestas a cada uno de los estudiantes de secundaria. Podemos agarrar una muestra, es decir, una pequeña cantidad de alumnos de diferentes centros educativos de secundaria dentro de la ciudad, y con eso, si realmente la muestra fue bien seleccionada, el resultado debería de ser prácticamente representativo del total de la población. Luego tenemos lo que es estructura sistemática. Esto sigue procedimientos organizados y replicables, y la importancia de los métodos cuantitativos es que permiten tomar decisiones basadas en evidencia, analizar grandes cantidades de información, identificar tendencias sociales y económicas, evaluar políticas públicas, medir un impacto de programas y realizar pronósticos. Aplicaciones actuales. Por ejemplo, en educación se puede aplicar en evaluación de rendimiento académico, medición de abandono escolar, análisis de aprendizaje. También en economía, en inflación, desempleo, crecimiento económico y pobreza. Si se quisiera analizar estos temas, en el caso de salud nos puede servir para un estudio epidemiológico, para analizar la eficiencia en tratamientos, un análisis de riesgos. Y en mercadotecnia podría ser en estudio de consumidores, preferencias de mercado o análisis de venta. Fundamentos de la investigación cuantitativa. Los fundamentos de la investigación cuantitativa se basan en principios científicos orientados a la observación objetiva y medición de fenómenos. Estos fenómenos incluyen formulación de hipótesis, medición de variables, análisis estadístico y comprobación empírica, búsqueda de relaciones causales. Unos elementos básicos de la investigación cuantitativa es, primero que nada, el problema de investigación, es decir, la situación o fenómeno que se desea estudiar. Por ejemplo, ¿existe relación entre el uso de redes sociales y rendimiento académico? Aquí es donde nos planteamos la pregunta que nos lleva a realizar esta investigación. Luego tenemos la hipótesis, que es una posible explicación o respuesta al problema. Por ejemplo, el uso excesivo de redes sociales disminuye el rendimiento académico. La hipótesis no es algo que tengamos comprobado, es algo que nosotros creemos, pensamos, y es lo que deseamos comprobar. Luego vienen las variables, que son las características que pueden medirse. Por ejemplo, la variable independiente y la dependiente. En este caso, la variable dependiente es la que influye. Si estamos diciendo que nuestro problema es que existe relación entre uso de redes sociales y rendimiento académico, entonces nuestra variable independiente sería lo que
lo que influye, que en este caso serían las redes sociales, y la variable dependiente sería la que recibe este efecto. O sea, se supone que nuestra hipótesis dice que el uso de las redes sociales pues, tiene un impacto en el rendimiento académico, y eso es lo que buscamos comprobar. Luego tenemos la población muestra, que es primero la población, que sería el grupo total a estudiar, y la muestra pues es el subgrupo representativo. En el caso de secundaria que les expliqué hace un momento, la población serían todos los estudiantes, si hablamos de secundaria en general, todos los estudiantes de secundaria de una ciudad. Y la muestra sería el pequeño grupo de estudiantes a los que se entrevista o se les realiza encuesta dentro de cada una de las secundarias. El proceso general de investigación cuantitativa es identificación del problema, luego viene la revisión bibliográfica, es decir, qué autores ya tocaron el punto y hablaron sobre esto, formulación de hipótesis, lo que creo, el diseño metodológico, lo que voy a utilizar, la recolección de datos como encuestas, el análisis estadístico, la interpretación de los resultados y por último la conclusión, en donde pues ya se llega a saber en la interpretación de los resultados si compruebo o no mi hipótesis, y en conclusiones pues se da prácticamente, válgase la redundancia, la conclusión general de todos estos pasos y del resultado. Entonces, en conclusión, podemos decir que los métodos cuantitativos para la investigación representan una herramienta fundamental para el estudio de fenómenos sociales, económicos, educativos y científicos, ya que permiten obtener información objetiva mediante la recolección y análisis de datos numéricos. Gracias al uso de mediciones estadísticas y procedimientos sistemáticos, este enfoque facilita la identificación de patrones, relaciones y tendencias que contribuyen a comprender mejor diferentes problemáticas y a apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia. Además, su capacidad de generalizar resultados a poblaciones más amplias convierten a la investigación cuantitativa en uno de los métodos más utilizados en diversas áreas del conocimiento. Asimismo, los fundamentos de la investigación cuantitativa, como la formulación de hipótesis, el análisis estadístico y la medición de variables, permiten desarrollar investigaciones organizadas, verificables y confiables. Elementos como la definición del problema, la selección de muestras y el diseño metodológico son esenciales para garantizar la calidad de los resultados obtenidos. En la actualidad, el avance de las herramientas digitales, los programas estadísticos y las grandes bases de datos han fortalecido aún más este enfoque, ampliando sus aplicaciones en campos como la educación, la economía, la salud y la mercadotecnia, donde el análisis de información cuantificable resulta indispensable para comprender la realidad y generar soluciones efectivas. Y a continuación muestro las bibliografías utilizadas en este material. Les agradezco que me hayan acompañado a lo largo de esta cápsula, esta primera cápsula. Este material va a quedar disponible para que ustedes puedan poder revisarlo con más calma si así lo consideran necesario. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense mucho.